Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos a la historia. Y en la historia nos vamos a la época de la conquista y la colonización de América. Y hoy vamos a continuar con un programa que hicimos ya hace algún tiempo, con la pregunta aquella de si Cristóbal Colón era judío o no. Ese programa que hicimos con el mismo invitado que traímos aquí hoy, con el mismo invitado que hemos traído en otras oportunidades, con el profesor de historia judía Elías Barrocas. Aquel programa de que si Colón era judío o no, lo pasamos como hacemos todos los lunes después de transmitir este programa el domingo a nuestra sección de YouTube. En el día de hoy, lo miré antes de venir para hacer este programa, habían 6.657 personas que habían entrado a ver el programa que si Cristóbal Colón era judío o no. El tema de hoy es mucho más amplio, mucho más interesante. La presencia judía en la conquista y colonización de América. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, ya casi me siento en casa aquí en el estudio. Y más ahora que está nuevo y cada día tenemos cosas más bonitas acá. Es verdad que el programa de Cristóbal Colón fue muy exitoso. Por eso he pedido que pongan mi email, porque han molestado a muchos de mis amigos que quieren hacer preguntas. Y con mucho gusto, cualquier cosa que se haga en el programa y quieran preguntar, pues tienen mi email y estoy muy dispuesto a contestar cualquier pregunta. En primer lugar, tenemos que definir qué cosa es el fenómeno converso que aparece en España. El fenómeno converso aparece en España en el 1391, cuando un fraile de Sevilla, Ferran Martínez, comienza a hacer unas prédicas en contra de los judíos y las sinagogas. Esto en el año 1391 provoca unos desmanes dentro de la ciudad, donde fueron forzados, hubo muchas matanzas, hubo mucho saqueo, y forzaron a muchos judíos a punta de espada en el cuello a convertirse al cristianismo. El fenómeno fue bien grave porque una persona que iba por la calle lo bautizaron, y cuando llegó a su casa él era el único cristiano dentro de la familia y la familia no se había bautizado. Estos desmanes de Sevilla pasaron a muchas ciudades dentro de España, y esto provoca aproximadamente la conversión de más de 100.000 judíos, una enorme inmigración, y empieza el problema converso. Judíos españoles. Judíos de España. A principios del siglo XV hay otro fraile que también se destacó, Fray Vicente Ferrer. Vicente Ferrer iba por todas las sinagogas, entraba con un libro de la Torá y en un brazo y en el otro la cruz, iba acompañado de flagelantes y obligaba a los judíos a escuchar sus sermones. Esto produjo otra ola de conversiones muy fuerte en España, y vamos a ver que cuando estos conversos se liberan de las trabas que tenían siendo judíos y empiezan a crecer dentro de de sus profesiones y llegan a la corte y se empiezan a casar con la nobleza, pues entonces en la década de 1440 se crean las leyes de Valladolid, en que para ser miembro del ejército, miembro del clero, para ser miembros de la administración o de la corte, había que ser cristiano viejo. O sea, el mundo en España se obligó al judío a convertirse, pero cuando ya se hizo cristiano, ya es hermano, pues entonces no, hay una nueva categoría, cristiano viejo y cristiano nuevo. Entonces ahí se inventa un nuevo concepto, que es el de pureza de sangre. Persona que se había convertido
no podía ejercer cargos públicos y muchos otros cargos. Todo este siglo es un siglo de pugnas entre judíos y conversos, entre cristianos y judíos. El converso quería que el judío se convirtiera, el judío que ayudaba a escondidas al converso. En esto llegamos al año 1492. 1492 marca un hito en la historia. Ocurren tres cosas en la península ibérica. En primer lugar, es la rendición del último bastión del reino de Granada, cuando Boabdil presenta la rendición. Con esto se acaba la presencia musulmana en Europa Occidental. Es el año en que Cristóbal Colón llega a América, y es el año en que se produce la expulsión de los judíos de España. Estos tres puntos no son así aislados, sino que se entrelazan. La decisión de los reyes de expulsar a los judíos es porque en España había un problema social que había que resolver. En España el antijudaísmo, la judeofobia no era un problema del gobierno, era un problema popular. El pueblo despreció a los judíos. Los motivos por los que los despreciaban no solo fue la iglesia, también habían otros motivos, pero no vamos a entrar en esa parte. Ahora, Cristóbal Colón, lo explicamos en aquel programa, tiene unas relaciones muy fuertes con judíos conversos. Explicamos que fue muy difícil conseguir la tripulación y conseguir los barcos para esta empresa colombina. En primer lugar, hay un dato que muy pocos historiadores contactan o escriben, y es quiénes eran los propietarios de estas tres naves, de la famosa Niña, Santa María y Pinta. La nave La Pinta, cuyo capitán era Martín Alonso Pinzón, era propiedad de un judío converso llamado Gómez Rascón, que también estaba en la tripulación y era copropietario con otro converso llamado Cristóbal Quintero. El barco La Santa María, que antes era María Galante y Colón le cambió el nombre y le puso Santa María, y al que era apodado como La Gallega, porque fue construido en Galicia. El propietario es Juan de la Cosa. Juan de la Cosa es uno de los miembros de la prominente familia de conversos, los Medinaceli. El otro barco, La Niña, debe su nombre a que su propietario era Alfonso Niño, por eso le pusieron La Niña. Él y su hermano también participan en la expedición. Quiere decir que los tres barcos... ¿Ellos eran conversos también? Los tres eran dueños de los barcos. Eran dueños de los barcos. Los hermanos Pinzón, acabo de leer un artículo en que se demuestra que el apellido Pinzón, Yáñez aparece en los documentos de la Inquisición, pero el apellido Pinzón no aparecía, y hay un trabajo donde este Pinzón es una transformación regional de un apellido que todavía hoy existe entre los judíos sefaradíes, que es el apellido Pichón. Pichón se convierte en San Lucas de Barrameda en Pinzón. La situación es la siguiente: cuando Cristóbal Colón regresa a España, y el primer informe se lo hace a los dos prominentes conversos de la corte, a Luis de Santángel y a Juan Sánchez de la Tesorería, porque fueron realmente los financieros de la expedición. La historia de que la reina Isabel empeñó sus joyas viene porque ella en el momento de las negociaciones le dice a su asesor,
se pueden poner las prendas. Y él le dice, no, no hace falta, majestad. Por supuesto, él no le iba a decir, señora reina, su majestad, las prendas están en la catedral de Sevilla como garantía de los millones de maravedís que usted me debe a mí, le debe a Abravanel y le debe a Abraham Senior. O sea, las joyas ya estaban empeñadas, así que no se podían empeñar de nuevo. Una de las cosas que más sobresale es en el diario no aparecen, de a bordo no aparecen los nombres completos de la tripulación. Incluso hay personas que estiman que la tripulación fueron 90, otros explican que fueron 120. Pero poco a poco van apareciendo muchos nombres de apellidos judeoconversos que están en la expedición. Uno de los más importantes es Rodrigo de Escobedo. De Escobedo es el escribano de la expedición. Y cuando llega a América, él es el que levanta el acta, baja con esta rimbombante las banderas de la reina y el rey, y el escribano es el que toma posesión cuando llegan a Cuba de estas tierras en nombre de los reyes Fernando e Isabel. Fernando e Isabel habían dado a Colón una carta de presentación para el Gran Khan de la China o de Japón. Sí, porque él siempre creyó que iba hacia las Indias buscando las especies. Siempre dijo eso. Entonces, ¿cómo iba a tomar posesión de una tierra que se supone que tenía un soberano que era el Gran Khan? Y esto siempre he tenido la duda de que si Colón realmente sabía lo que iba a encontrar en el medio del camino hacia las Indias. Muchos de los que quedaron, probablemente casi todos de los que quedaron en el primer asentamiento que se hace en la isla La Española, que es hoy Santo Domingo y Haití, probablemente eran de origen converso. Hay un gran error en los libros, incluso en la Enciclopedia Judaica, que dice que Luis de Torres, el famoso intérprete de hebreo, quedó en Cuba y obtuvo grandes extensiones de tierra y se dedicó al cultivo del tabaco. Eso es incierto. Luis de Torres y Escobedo murieron en La Española a mano de los indios. Profesor, ¿qué hizo? Porque si no se sabía que iba a descubrir un mundo nuevo, todos desde que salieron de España creyeron que iban a las Indias. ¿Qué mueve a estos conversos a que financien todo ese proyecto? Aquí hay una coyuntura. Hay que convertirse o irse del país, pero ¿a dónde ir? No era fácil encontrar lugares que recibieran a los judíos. Los judíos ya habían sido expulsados de Inglaterra, habían sido 2 veces expulsados de Francia. Entonces quedaban 3 lugares, que es donde se fue, y no fueron una gran cantidad. Portugal, cruzando la frontera, y hubo que pagar por entrar en Portugal por 8 meses. Marruecos, pasando el estrecho, y algunas ciudades italianas, y justamente el Imperio Otomano. Bayazid II recibe con brazos abiertos a todos los judíos refugiados de España. Pero vamos a volver quiénes eran los conversos. Ya tenemos un punto muy importante. La idea es de Colón. El financiamiento lo hacen principalmente Sant'Ángel, que pone la expedición se cree que costó 2 millones. Él puso 1.400.000 maravedíes. Otro judío. Es un converso, y es un converso que es el contador mayor de Fernando, ni siquiera de Isabel. Y es el que convence a la reina junto con la marquesa de Moya a que acepte a Colón. Colón había dejado ya la corte y se iba para Francia. Y mandaron un mensajero a que él volviera a la corte. Entonces, ellos la convencen. Este problema de los judíos era muy selectivo. O sea, para unos judíos era la persecución, sin embargo, para otros judíos estaban en la corte.
Justamente en el problema converso tú tienes que distinguir muchas cosas. Tienes uno que fue forzado, y eso fue una gran cantidad. Fueron otros que fueron forzados porque no les quedaba otro remedio si no podían trabajar. No podían ser abogados, no podían ser médicos, no podían ser farmacéuticos, incluso era prohibido a judíos venderle comida a cristianos. Entonces no les quedó más remedio. Y hubo otros que se convirtieron sinceramente. Muchos de los libros más antisemitas que se escribieron en España fueron escritos por conversos. Las disputaciones que se hicieron en España la hicieron judíos conversos que entraron dentro de la iglesia. Entonces, en esta amalgama de unos 600.000 judíos conversos en todo un siglo, tú te encuentras de todo. Hay gente oportunista, por supuesto. Luis de Santángel no era un converso sincero. Su familia fue incluso procesada por el asesinato del inquisidor Arbués, el obispo de Burgos. Los de la caballería tampoco eran sinceros, y de estos hay muchos ejemplos. ¿Por qué se convierten? Porque es el modo de llegar a la corte, y la corte es un lugar de prestigio y donde se hace mucho dinero. Yo quiero llevar esto al caso de que en los genes de esos judíos conversos que llegaron a posiciones tan altas y que después se fueron a América en números enormes, eran judíos. Podrían haber sido el mejor cristiano del mundo, podrían haber sido obispos, podrían haber sido lo que quieran, pero ellos en sus genes llevaban el problema. O sea, vamos a hablar Tú tienes que precisar dos cosas. En España hay una mentalidad que es una mentalidad de la reconquista, que duró 800 años. Para la mentalidad española había lo que se llama un concepto peyorativo del trabajo. El que trabajaba no era una persona digna, no era un hidalgo, no era de la nobleza, no era un aristócrata. ¿Esos vivían de los pobres? No, vivían de las rentas, eran duques, eran condes, eran lo que sea, pero, aunque fueran pobres, pero trabajar no. Entonces, ¿quiénes eran los que trabajaban? Los musulmanes y los judíos. Eran los artesanos, eran los médicos, eran los abogados, eran los agricultores, eran los sastres, eran los zapateros. Y eso para ellos eran profesiones indignas. Cuando Cristóbal Colón es enviado preso a España por Francisco de Bobadilla, él toma la gobernación de la Española. Y él habla de que esos son oficios sórdidos, eso de la regatonería es un oficio bajo. O sea que los comerciantes, los minoristas, que casi todos eran conversos, para él eso era un oficio sórdido. La gente de bien, pues, ejercen las carreras militares o por ejemplo, el mismo sacerdocio. Muchos de los conversos llegaron a altas esferas dentro de la iglesia. Profesor, para oírlo usted hay que hacer 10 programas. No, tenemos que hacer más programas. Entonces yo quiero ahora ya en la colonización de América. ¿Cuál fue la importancia de ella ya? Cuando llegaron a América, se establecieron, salió Cortés para México, salió Pizarro para el otro lado. ¿Cuál es la importancia judía? La importancia es que los viajes colombinos, en realidad, desde el punto de vista económico, fracasaron. Ni hubo esas tejas de oro que iba buscando Cristóbal Colón, ni había ciudades llenas. Las especies. Ni había las especies, ni había tampoco. En realidad, la inversión empieza después del descubrimiento, no del oro, sino del descubrimiento de las perlas en la isla de Margarita, frente a las costas de Venezuela. Por todo este tiempo no hubo, incluso los capitanes de los barcos no querían viajar a América. Pero ¿y cuando regresaban de América, regresaban cargados de oro y de todas esas cosas? No, el oro había que poner a los indios a trabajar. Entonces pusieron los indios a buscar oro y descuidaron la agricultura. En la Español se estaban muriendo de hambre. El primer contrato para llevar mercancías a América lo recibe Juan Sánchez. Es el primer contrato que se hace
se estaban muriendo de hambre porque sacaron a los indios de sembrar la tierra a buscar oro. Los nobles que se van en el segundo viaje de Colón, entre 1.200 y 1.500 personas, esos no querían trabajar. Y Colón tuvo muchos problemas con ellos, porque le decía, el que no es capaz de buscarse la comida, que no coma. Y los obligó a trabajar. Eso fue un fracaso. Muchos de los expedicionarios regresaron a España. Muchos se murieron de enfermedades y muchos se murieron del combate constante con los indios, porque los indios ¿Y en qué momento entonces España recupera ese oro y esa fortuna? Eso, en realidad, la economía del oro empieza cuando se conquista México. En las islas no. Lo que se creó en las islas, fíjate que Cuba fue descubierta en 1492. Y la conquista de Cuba empezó en 1511. No había dinero. ¿Quiénes eran los financieros de todas estas expediciones? ¿Quiénes eran los que establecieron el comercio de suministro para estas islas? Eran los judíos, porque eran los únicos que tenían, los judíos conversos, no los judíos conversos, eran los únicos que tenían el capital y era muy riesgoso invertir en esto, porque el océano no era totalmente ya conocido en esa época, ni había los instrumentos. Ni los barcos. Ni los barcos. Entonces, las inversiones, ¿quiénes eran los primeros comerciantes que se establecieron en América? Conversos. La reina Isabel no era tonta, ni el rey Fernando. En 1543, en el segundo viaje de Colón, ella le manda una ordenanza diciendo es prohibido que todo penado de la Inquisición, hijo de quemado, etcétera, etcétera. O sea, los conversos no pueden viajar a América. Para los reyes católicos, América, que todavía no se llamaba América, iba a ser un lugar donde ellos iban a crear un reino ideal, donde la fe católica iba a gobernar y donde se iba a crear lo que después Américo Vespucio llamó un nuevo mundo. ¿Y con qué gente entonces colonizaron? Entonces ¿Quién colonizó? era prohibido. Porque aquí, después a Cortés se fue con cientos de hombres para México. Estamos primero en una etapa que es la etapa antillana de América. Si no se hubiera conquistado las islas, no hubiesen llegado a México. Imposible. La etapa antillana es la primera fase para llegar a lo que es después el continente, que era lo que se llamaba la tierra firme. Y antes de México se conquistó a lo que es hoy Panamá. Y esta conquista la hizo un converso también, que es Pedro Arias Dávila, más conocido por Pedro Arias Ávila. La gobernación de todas estas indias, como se le llamaba, estaba en manos de un personaje en España que se llamaba López de Conchillo, que era un judío converso, era el secretario del rey Fernando y era el que gobernaba todas estas islas. ¿Quiénes son los secretarios de tesoro en la isla española? Todos son judeos conversos. El más importante es Miguel de Pasamonte. Miguel de Pasamonte era el hombre de confianza del rey Fernando. Aun cuando después nombraron al hijo de Colón como gobernador, vicerrey de las Indias, era Miguel de Pasamonte, un converso. Hay muchas categorías de conversos. Se prohíbe la entrada de conversos en América. Sin embargo, Fernando, hay dos documentos, uno de Sevilla y uno de Toledo, que se llama Padrón de Conversos, donde más o menos 500 en cada ciudad pagaron incluso que habían sido penalizados por la Inquisición, pagaron por el derecho a venir y comerciar en América. Entonces, los primeros ilegales que hubo en este continente fueron los judeos conversos. En América, los primeros ilegales fueron los judeos conversos. Habían gente ilegal y habían gente legal que obtuvieron permiso pagando. Profesor, para llegar a América había que presentar un documento que se llamaba documento de limpieza de sangre, en que se tenía que demostrar que por 4 generaciones maternas y paternas ascendentes
habían sido cristianos viejos. Doctor, Los judíos no estaban permitidos. Profesor, nos quedan 4 minutos. Y aquí hay 20 preguntas que se me van a quedar, va a haber que hacer hasta otro programa con este Lo programa. vamos a hacer. Pero entonces, ¿toda esa colonización de América fue hecha por los judíos conversos? No. habían cristianos? No, habían cristianos. Porque estos eran cristianos, estos judíos conversos eran cristianos. Habían cristianos, pero lo que quiero es demostrar una cosa. La idea fue de conversos, la financiación fue de conversos, la manutención fue hecha por conversos. Entonces, la empresa colombina tiene un gran peso el Dada la factor presencia converso en Cuba, nosotros, los cubanos, descendientes de esos españoles, de una forma u otra, ¿me pudiera yo llamar también judío converso? Puede ser que te haces una prueba de ADN y te sale el cromosoma judío, hay un cromosoma judío, en eso estamos. Hay ahora universidades que están abriendo muchos estudios sobre los conversos. Se conoce la inteligencia judía, se conoce la inteligencia de los cubanos que llegamos aquí en la década del 60, lo que hicieron por este pueblo. Uno compara esa colonización cubana de Miami con la colonización de los conversos en América, tiene ciertas similitudes. Acuérdate que en aquella época, y eso lo escribió muy acertadamente el profesor Leví Marrero, que en paz descanse, dice, a América llegó lo peor de España. A América llegó lo peor de España. Aquí no vinieron la gente a colonizar y a establecerse. Aquí vinieron los primeros colonos. Lo que vinieron fue a buscar oro. Aquí era la sed del oro. ¿Y esos colonos eran también judíos conversos? Habían algunos que eran conversos y habían otros, pero los judíos también quisieron participar en la empresa. ¿Por qué? Porque Colón llegó y dice, no, vamos a encontrar ciudades adoquinadas de oro y con tejas de oro, y la gente no vinieron aquí a sembrar y a pescar o a hacer otras cosas. Aquí lo que vinieron era a saquear. A saquear. Porque el oro, acuérdate que los reyes católicos no tenían dinero. No tenían dinero para nada, tenían muchas buenas intenciones, pero todas estas empresas fueron mayoritariamente. Nos falta un minuto. Usted ha hecho una historia hoy de la conquista y de la colonización muy diferente a la que yo conocía. Por supuesto. En este minuto que nos queda, ¿qué puede decirnos? Que ¿Se cree en esa historia? ¿No se cree en esa historia? ¿Qué hacemos? Hay una minoría la cual no escribe, no cuenta lo que piensa, que participó en esta descubrimiento y en esta colonización de América, que hoy la América que vivimos también tiene sangre de judíos. No es que los judíos sean más inteligentes, es que los judíos, muchos, no vinieron solamente por el oro, sino porque tenían que salir de España. Bueno, señores, hay que traerlo porque hay muchas cosas que este profesor de historia judío, que no es judío converso, muy claro, nos tiene que decir a nosotros. Sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.